Entonces hoy es lesión de los tendones flexores. Los objetivos de la charla lo divido de esta forma. La primera parte es anatomía, haciendo énfasis principalmente en la parte de las poleas y de irrigación, que fueron como dos de las preguntas de la charla antepasada, la que dio Andresito. La segunda parte, pues, con respecto a la lesión de la zona 1, la clasificación y tratamiento de esta, lesión de la zona 2, y aquí me hago un énfasis en la parte de la reparación primaria y la técnica para estas reparaciones. Lesiones 3, 4 y 5, con lesiones asociadas, y en la parte final de rehabilitación con los protocolos utilizados para la rehabilitación de los flexores. Entonces, con respecto a las poleas que ya la habíamos repasado, pues hay 5 poleas anulares, 3 cruciformes. El objetivo de las poleas anulares es mantener el tendón para mejorar la eficiencia mecánica y la rotación de la articulación, que esa fue una de las preguntas de la vez pasada. Entonces revisé, estas fotos se ven así como regulares, son de Margareta Nordin, y lo que mostraba era esto como específicamente con la pregunta de la vez pasada. Uno, que hay un brazo de palanca que va a estar en relación directa con el paso del tendón y con el centro de rotación. Y 2, la excursión del tendón, que es la distancia que va a recorrer una vez como se accione la flexión. Entonces, en la imagen de la derecha tenemos acá las partes normales, si está en extensión, la distancia que pasa el tendón con el centro de rotación. Y acá cuando se corta, si uno retira las poleas y ya no está esa restricción de las poleas y se genera la flexión, el brazo de palanca aumenta. Entonces lo que se dice es que aumenta el brazo de palanca, aumenta la excursión, entonces la fuerza que uno va a hacer para poder lograr la flexión va a ser mayor, porque aumenta la distancia del centro de acá al centro del tendón. Era como la explicación con respecto a la parte de las poleas de la vez pasada. Antes Y de este eso, es espérate un segundo, Lacu, devuelve, antes de poner la tabla encima. Sí, señora. No, ahí está bien. Lo otro que es importante, está perfecta la explicación y esto es lo que quería yo la vez pasada que me contestaran. Hay una cosa adicional y es que cuando se hace el efecto de cuerda de arco, no se completa el movimiento de la articulación. Entonces es muy importante en casos, por ejemplo, cuando uno no tenga la flexión completa de la interfalángica proximal o de la interfalángica distal en presencia de una lesión en esa localización, sospechar la presencia o más bien la ausencia o el mal funcionamiento del sistema de poleas, ¿vale? Sí, señora. Ellos en el libro mostraban este artículo, pues hacían referencia a este artículo que simplemente ponía poleas intactas en la parte superior. Señor. Es que la explicación adicional es que cuando se contrae el músculo con las poleas intactas hace solamente fuerzas de tensión. Sí, señor. O sea, todas las fuerzas se ejercen en la línea del eje del tendón. Si usted no tiene las poleas, va a tener fuerzas de ruptura, o sea, de cizallamiento. Entonces, si además le pone algún obstáculo a las poleas, o sea, el contenido no alcanza el continente, o sea, es más grueso, se aumenta el volumen, usted está haciendo fuerzas de cizallamiento. Y es o sea, la posibilidad de que se haga una brecha, una ruptura es mayor. Entonces, las poleas sirven no solamente para que estén pegados y no aumente el eje de palanca, sino que usted haga solamente una fuerza, que es la que necesita, la de tensión, la de estiramiento, o sea, en el mismo eje. Si no, va a hacer fuerzas de cizallamiento y se le va a romper o hacer brecha al tendón igual a adherencia. Ok, sí, señor. En esta tablita lo que intenta mostrar es arriba poleas intactas y donde sale asterisco es donde se van eliminando poleas. Y acá la falla para tocar la palma. Quiere decir pues que a medida lo que menciona la doctora ahora, a medida que uno va quitando poleas, uno no logra completar el movimiento, se queda a mayor distancia. Con respecto a eso, ay, se me bloqueó. Ya va que no me pasa. Usa la flecha. Sí, ya. Con respecto a eso, este es un artículo del 99 que hace eso, intenta mirar realmente después de hacer una escisión de la polea
A2 y A4, entonces todos los porcentajes, si retira el 75, 50 o 25% en la misma magnitud, en la otra polea mira a ver cuáles son los cambios en la angulación total, en la rotación total, y cuánto se pierde de fuerza de flexión, que es la fuerza necesaria para completar el movimiento. Y lo que encuentran ellos es que hasta el 25% de decisión de alguna de las dos, los cambios son aceptables o lo logran mantener, pero más allá de una decisión del 25%, ya los cambios eran muy grandes y no los biomecánicamente ya se alteraba completamente. Entonces, en teoría, uno podría tener una decisión hasta el 25% de A2 y A4. La siguiente pregunta, que fue la que hizo el doctor Quintero, era con respecto a la nutrición. Entonces, con respecto a la nutrición, se da por dos vías. Uno es por la parte arterial, que es por las vínculas dorsales. Vemos acá entonces que viene por arterias digitales y vamos a tener una víncula longus y brevis superficial, que sería esta, y longus y brevis, que esta es la corta, o sea, brevis y longus profunda. Tenemos estos dos sistemas de irrigación a este nivel. Y con respecto al otro mecanismo es la nutrición pasiva, que se da por medio de difusión por el paratenum parietal. Otra de las complicaciones a este nivel es cuando uno tiene lesiones, que el paratenum tiene una retracción a este nivel, entonces funciona como, uno, que se pierde la nutrición, porque ya este espacio no va a permitir la nutrición pasiva, y dos, funciona como un aumento de la fricción de deslizamiento, que ya lo vamos a ver más adelante. Este es un artículo del 2002 que cogen 36 cadáveres y los disecan y miran cómo es la irrigación. Lo que hacen una inyección vascular para ver por dónde se iba toda la irrigación y hacen como una disecciones que ya les voy a mostrar. Entonces tenemos que la inserción del flexor digitorium profundo tiene una irrigación directa a nivel de la falange y otra irrigación por medio de las vínculas a este nivel, quedando entonces esta parte denominada como una zona hipovascular. Cuando ellos hacían en este artículo las disecciones y la preparación posterior, acá la inyección vascular y acá está entrando la irrigación por medio de las vínculas profundas a este nivel y acá entrando desde la falange. Y aquí esta imagen es para resaltar que esta sería la zona hipovascular de irrigación del tendón, la región entre la víncula y la falange distal. Esto tiene otra implicación también con respecto a la retracción de los tendones. Una vez un tendón tiene, se ve una incisión, una lesión a este nivel, que el tendón se retrae hacia acá, tiene unos límites de distancia antes de que solamente por la distancia ya se ve una disrupción de la vascularidad. Este es otro estudio también cadavérico antiguo que muestra que tiene una retracción hasta el 24.5, pero este aplica para el flexor pollicis longus, antes de que se rompa solamente por distancia la irrigación. Y con respecto al desenlace clínico, encontré mucho, este es otro del mismo año, que con 82 lesiones también en zona 2, y mira intraquirúrgicamente cuáles de estas tenían lesión vascular. Entonces, acá, si estaba a este nivel, estos son los flexores, el flexor, perdón, y acá sí también tiene lesión de las vínculas, y lo que intentan es establecer una relación directa con respecto al desenlace. Entonces vemos que de 82 lesiones, 47 establecieron el estado vascular y se dieron cuenta que tuvieron un excelente resultado. O sea, lo que estaban a este nivel, las que tienen muchas rayitas, es que tienen la víncula intacta. Entonces, de las que tuvieron un excelente desenlace, tenían la víncula intacta. Y ya que no tuvieran la víncula identificada o que la tuvieran lesionada, se iba hacia estos desenlaces. Pues no establecía una relación, pero sugería que la vascularidad del tendón en el momento de la lesión podría tener una implicación clínica, y ya más adelante termino de responder la pregunta que dejaba el doctor Quintero ese día. Entonces, con respecto a la epidemiología de las lesiones del mecanismo flexor, el artículo de derecha de 2000. Un momento, Laco. Sí, señor. Dele una atrás, Laco. Vamos a hacerlo. Y entonces la respuesta, ¿cuál es? ¿Repara uno o repara los dos? Lo puse al final de lesión en zona 2, profe. Ah, bueno. O sea, de la repara 1 versus 2. Pero la respuesta es que no sé. No, la respuesta a la pregunta del doctor Quintero la vez pasada es que es diferente la polea a la sinovial. O sea, es diferente la polea en sí a la nutrición del tendón que le da la sinovial. Entonces usted debe también reparar por ese motivo que quiere reparar. Sí, repara 1 o 2.
Sí, pero una cosa es la polea y otra cosa es la sinovial. Son dos tejidos Ok, diferentes. El uno perfecto, sí. funciona como el mismo modelo mecánico del ligamento y el otro pues es para la nutrición. Ok, sí, señor. Em, bueno, entonces esta es la con respecto a la parte de la epidemiología. Este es un artículo de 2014 que mira un seguimiento de 10 años pues, retrospectivo, incluye 692 tendones en general, estos extensores y flexores, y en los flexores los distribuye. El 38% fueron lesiones de flexores y la frecuencia con respecto a la zona lesionada. Entonces la zona 1 fue el 4%, la zona 2 el 20%, era la más frecuente lesionada, la zona 3 2.2, zona 4 0.2 y zona 5 hasta el 6%. Y aquí le dan una importancia a la causa de la lesión. Hasta el 35% tenía relación con actividades laborales de las lesiones en los flexores. Y esta era como la distribución con respecto a las actividades laborales. Y la incidencia de las lesiones, este es otro artículo que incluye también 400 pacientes, es 7 por 100.000 habitantes. Y es importante que resalten que hasta el 52% tienen lesiones relacionadas a la lesión del flexor como tal, y el 37% de esas lesiones son lesiones neurológicas. Ya con respecto a la parte de la división anatómica, esta es la división anatómica. Sí, señor. Dele una atrás. Pero en la segunda, no, adelante en la epidemiología hay. Pero hay que Sí, señor. recordar, o usted tiene que ser más explícito diciendo en qué zona se lesionan más o hay lesiones asociadas. Entonces, porque usted dice que las lesiones del tendón, a mí me queda la impresión que cada vez que usted dice que hay lesiones del tendón, en un 52% hay lesiones asociadas. Pero a mí me parece mucho más claro que usted diga que en la zona 2 y en la zona 3, especialmente la zona 3, las lesiones asociadas sí pueden ser del 52%. ¿Me hago entender? Sí, señor. Bueno, señor. Esta es bueno, esta es con respecto a la división anatómica. La división anatómica encontré como esta clasificación se estableció por Kleiner en el 81. Fue como el artículo más antiguo con respecto a esta clasificación, y esta es la denominación como se pone en ese artículo. Entonces la zona 5 es la zona desde el límite proximal del túnel del carpo hasta la unión miotendinosa. La zona 4 es la zona del túnel del carpo. La zona 3 es de la parte distal del túnel del carpo hasta A1. La zona 3 a 2 sería desde A1 hasta la interfalángica proximal, y la zona 1 sería entre la interfalángica proximal hasta la falange distal. Y con respecto a el pulgar, que Perdón, sería, perdón. eh, sí para señor, acordarse uno es mejor más que la interfalángica, la inserción del flexor superficial. sí señor, ¿Ok? sí señor. Y el pulgar, entonces zona 5, 4 igual. La zona 3 es la eminencia tenar. La zona 2 desde el ligamento anular hasta la interfalángica distal, y la interfalángica distal hasta la falange distal. Esa es como la clasificación. Aquí sobreponiendo ya cómo se vería en la mano la subdivisión de las divisiones anatómicas. Con respecto a las lesiones asociadas, correcto lo que me decía el doctor Quintero, mencionar que entonces eso sugería que hay otros escenarios más complejos cuando tiene uno lesiones asociadas que establecen o que llevan a uno tener una prioridad en el manejo de la lesión. Entonces tenemos como lesiones asociadas, podemos tener fracturas de las falanges, podemos tener lesiones vasculares complejas, disrupción de las poleas, que la presentación sea tardía, que tenga contaminación, defectos de cobertura secundaria a la lesión y lesiones asociadas al mecanismo extensor. Todas estas son factores que pueden estar relacionados, que nos indican cómo a cambiar prioridades o reparar cosas adicionales. Entonces, ya pasando a la primera parte, esta es la parte de la zona 1. Vamos a ver cómo la estructura lesionada, cuál es la clínica y la clasificación en relación con el tratamiento. La ubicación la acabamos de ver, la distribución es adultos jóvenes. En esta gráfica vemos la parte de abajo edad, acá incidencia, y vemos que la curva es más alta entre los 15 y los 30, 39 años. Acá está la mayor población de lesiones de la zona 1, son adultos jóvenes. El mecanismo por el cual se realiza esta lesión es porque hay una extensión forzada con un dedo que está en flexión activa. Entonces genera la lesión del flexor profundo. Y la clínica, uno va a tener una limitación para la flexión de la interfalángica distal a este nivel. Esta era una imagen como que tomé de Green y mostraba la extensión
de la interfalangica distal secundario a la lesión. Y aquí voy a explicar más la parte del grado de la lesión y qué se va a ver. La Q. Señor. Prenda la cámara suya y le enseña a los residentes cómo se examina el flexor superficial y el flexor profundo, por favor. ¿Ahí me están viendo? Sí, señor. No sé. Bueno, entonces, uno lo que hace es, se bloquea la interfalángica, ahí se está viendo, la interfalángica distal y se genera flexión. Yo tengo bueno el flexor, flexor profundo, puedo hacer esto. Entonces veo que está completo el mecanismo de extensor profundo. Y con respecto a extensor superficial, hay que bloquear la falángica proximal, la proximal. Sí, señor. La proximal. Y uno puede hacer la flexión. Perdón, y debe ser dedo por dedo, ¿no? Sí, señor, dedo por dedo. Importante porque acuérdese que el origen del flexor profundo es uno solo. Entonces toca examinar uno por uno. Sí, señor. Y para ver el flexor superficial, uno bloquea los dedos y evalúa la flexión del dedo que uno esté sospechando la lesión. También independiente, pero siempre bloqueando los otros dedos para realizar la flexión completa. Entonces, estoy mirando flexión del dedo. Gracias. Sí, señor. Bueno, entonces con respecto a la clasificación de la zona 1, entonces es la descripción original de Lady y Packer del 77. Ellos en este primer artículo lo que hacen son 36 lesiones, retrospectivos 5 años, y miran, lo clasifican en 3 grados de lesiones. La lesión tipo 1, hay una abulsión y la retracción del tendón es a nivel de la palma. En la tipo 2 hay una abulsión, nuevamente, describen que puede no tener fragmentos óseos, pero muy pequeños, y hay una retracción hasta la interfalángica proximal, que es la retracción que vemos acá. Y en el tipo 3 hay un fragmento óseo y se queda en A4 la retracción del tendón. Es importante con respecto a la tipo 1 porque cuando se ve la retracción completa hasta la palma y hay una ruptura de todo el mecanismo de irrigación que vimos de las vínculas. Entonces estas lesiones tienen peor pronóstico que estas lesiones que pueden tener con respecto a la retracción, la lesión de la irrigación. Posteriormente, esta sería una tipo 3 que hay un fragmento óseo y no permite que pase por debajo de la polea y siga acá. Y esta es solamente la radiografía que no se ve fragmento óseo, que sugeriría que puede ser tipo 1 o tipo 2, dependiendo de dónde se encuentre el tendón. Posteriormente, esta clasificación sufre una modificación en el 92, que lo que hacen es ver que se dan cuenta que la clasificaban como tipo 3, son 12 pacientes, y después cuando iba a buscar el desplazamiento del tendón, miraban que ese desplazamiento variaba. Entonces, que miraban que la tipo 3 tenía una abulsión, un compromiso de un fragmento óseo, pero realmente el tendón no estaba a ese nivel. Entonces ahí sale la tipo 4 y la tipo 5, que hacen referencia a la tipo 4, que hay una fractura, pero el tendón también se ha abulsionado de su inserción ósea. Aquí vemos, y aquí vemos como el tendón está a este nivel, lejos como el reborde óseo sería. Y la tipo 5 que tiene conminución, compromiso también de la falange a este nivel. Entonces completaríamos la clasificación como tal, que serían las 3 primeras, que fue lo que le expliqué inicialmente, y la 4 y la 5, que serían la segunda parte. Con respecto a esto, entonces la 1 por su compromiso de la vascularidad, la reparación tiene que ser menor a 7 a 10 días, la 2 y la 3 puede ser hasta 6 semanas, y aquí la 4 y la 5. Y el tratamiento, entonces ya ahí varía. La reparación primaria pues del tendón está abulsionado al fragmento óseo necesario y el fragmento óseo a repararlo con respecto pues a la falange, y la reparación primaria puede ser por medio de pull-outs o anclajes. Esa es una parte. Y la otra es cuando hay una abulsión del tendón y uno lo va a reparar, puede encontrar que el avance que toca hacer sea mayor o menor a 1 centímetro. Si el avance es menor a 1 centímetro, uno puede hacer una reparación primaria, pero si es mayor a 1 centímetro, puede generar el efecto cuádriga. El efecto cuádriga pues, no lo conocía, y entonces busqué qué era el efecto cuádriga con respecto a estas lesiones, porque eso puede avanzar más de 1 centímetro. Esta es una revisión que hacen y lo que indica el efecto cuádriga hace referencia a esta distribución como de los romanos, que eran 4 caballos tirando de una carroza,
Entonces, si un caballo tiraba más que los otros, pues jalaba estos 3 caballos para atrás. Entonces, tenían que ir todos como al mismo nivel para que uno no jalara más que el otro. Eso pasa con los tendones flexores. Hay diferentes comunicaciones, vemos que tienen un vientre muscular común, hay un entrecruzamiento de las fibras tendinosas a nivel del antebrazo y del túnel, hay una vaina sinovial interconectada y tenemos un origen cercano a los umbilicales a dos adyacentes que ya puede generar otro fenómeno que vamos a ver. Entonces, cuando esto está así, quiere decir que si jala uno, el resto se jalan. ¿Y qué es lo que pasa clínicamente? Entonces, si uno tiene una flexión del índice hacia abajo y tuvo que avanzar más de 1 centímetro, que quiere decir que queda como acortado ese con respecto a los otros, estos de acá se van a flexionar también porque están siendo jalados por este que está acá. Y lo mismo cuando, digamos que este es el reparado. Y lo mismo los otros, cuando flexionen en conjunto, este va a estar acortado y no va a lograr tampoco la extensión completa, sino que va a estar tirante hacia abajo. Y este ejemplo de acá es más o menos lo mismo. ¿Sí? Lacu. Señora. Claro, importante decir que esto solamente ocurre con los flexores profundos. ¿Sí? Sí, señora. Eso es la primera. Y la segunda es que a veces en personas normales uno puede tener algo de efecto cuádriga en condiciones normales, aun cuando no haya tenido una lesión. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Lo que pasa es que cuando uno tiene una lesión de un flexor, por supuesto, en la medida que se acorta un poco, se hace mucho más evidente, pero hay muchos de nosotros, si ustedes hacen el ejercicio, probablemente van a notar que por lo menos yo tengo un fenómeno de cuádriga en la mano derecha principalmente. Doctora, ¿por qué solo con los flexores profundos? No entendí la pregunta, negra. ¿Por qué solo pasa con los flexores profundos? Porque es como la que más se nota, por la longitud, creería yo, por lo que llegan a la falange distal. Lo que pasa es que con los superficiales seguramente también pasa. El origen es un solo grupo, digamos, el músculo es uno solo. Y después dan los tendones. Entonces, realmente por eso es que yo decía que cuando se van a examinar, hay que examinarlos individualmente, porque si no, se puede uno confundir con el vecino. La excepción es el superficial del quinto, que tiene diferencias personales individuales muy diferentes, pero lo que es índice, medio y anular, los superficiales son mucho más independientes. Y la otra cosa, negra, es que como los superficiales no producen mejor dicho, para que se fleje la interfalángica proximal, también funciona el flexor profundo, entonces no es tan notorio. ¿Sí? Digamos que la interfalángica distal tiene el efecto exclusivo en flexión del flexor profundo. Entonces ahí es mucho más evidente. Probablemente también ocurre un poco en los superficiales, pero digamos no es tan evidente como con los profundos. Vale, gracias. Bueno, y el otro fenómeno era que era el lumbrical plus finger. Entonces, la lesión del flexor tendinoso superficial que está distal al origen de los lumbricales puede producir una extensión paradójica de la interfalángica mientras se realiza flexión de los dedos. ¿Cómo así? Entonces, si uno tiene, bueno, los lumbricales están a este nivel, de origen el flexor tendinoso profundo. Si hay lesión distal, que es lo que uno mira acá, y uno hace contracción o sea, uno hace flexión de los dedos de al lado, estos lumbricales se van a accionar, ahí se me fue la flechita, se van a accionar y van a generar extensión contradictoria a nivel de las interfalángicas. Y eso es lo que genera. Entonces lo que uno mira es, en teoría, aquí sin hacer fuerza, y acá cuando los de al lado hacen fuerza, o sea, se flexionan, y genera que aquí lo tapó este dedo, pero en teoría, si estos flexionan, este está en extensión, la interfalángica, que sería otro como de los fenómenos a ese nivel, por lesión. Y con respecto a la realización de pull-out versus anclajes óseos a este nivel por las lesiones, estuve como revisando y no encontré mayor diferencia. Este fue uno de los que traje. Son 26 pacientes y 21 años y miren, parece hay diferencia con respecto a arcos de movilidad, sensibilidad, fuerza, agarre y complicaciones en el seguimiento. Y encuentran que no hay diferencia
a un año de hacer pull-outs, o sea, la técnica de la derecha, o usar anclajes óseos para la reparación. Yo no sé si aquí aplique la posicionamiento de los anclajes óseos, pues la dirección contraria. O sea, a 45 grados del eje del tendón, o si uno lo pone... Tampoco hay diferencia, Laco. Yo les voy a mandar el artículo, en este momento no me acuerdo del autor, pero salió en el 2017 y hacían varias como técnicas quirúrgicas. Uno era raspar el hueso en la base de la falange distal para insertar o reinsertar el tendón por medio de pull-out. El segundo era no limpiar el hueso, no raspar el hueso hasta encontrar hueso subcondral o hueso esponjoso. Y la última era la dirección de los anclajes. 45 neutro, 45 palmar, no hay ninguna diferencia. Lo importante es poner otra vez el tendón en su sitio de origen. Ok, sí, señor. No, pero hay una cosa que sí es importante, Lacu, y sí, es señor. que en este sitio, uno, al hacer esto, aquí está saliendo la sutura. La sutura, ¿cierto? sí. Entonces, ese punto donde la sutura hace este ángulo puede ser un sitio donde se rompa la sutura. Entonces, si no hay diferencia entre hacerlos en este sentido, hacerlos en este sentido o hacerlos en este sentido, yo preferiría hacerlos en el sentido en el cual la sutura por sí misma no vaya a producir ninguna lesión. Es decir, no se rompa. O sea, sí, para que no quede un punto como de cortante ahí. Sí. Ok, entendido. Bueno, zona 1. Zona 2, mismo orden. Con respecto a la zona 2, que es denominada la No Man's Land, entonces la ubicación, ya la vimos al principio, aproximada a la 1, nuestra inspección del territorio superficial. Y acá viene como este concepto. En 1918, Bunnell, en este artículo que... No Man's Land. Ya voy a explicarla, doctora. Entonces, en el 18 Bunnell, en este artículo, el 18, perdón, dice esto que pongo yo acá como en cursiva, que los túneles óseos no permiten como el edema para la reparación y la vascularidad es como exprimida hacia afuera, llevando como una necrosis del tendones a este nivel. Entonces propone que va a tener mayor riesgo de adhesiones, que los dos tendones del túnel quedan muy apretados y va a alterar la irrigación y va a tener malos desenlaces funcionales. Basado en eso, no se hacían reparaciones primarias en la zona, en esta zona. Después, en el artículo de Kleiner del 67, hacen como una recapitulación hacia atrás, en el 50, Pulverdas empieza a hacer reparaciones iniciales, pero empezaba a tener como muchas adherencias. Y en este artículo lo que hace es pone estos principios de una cicatrización, proponiendo una cicatrización del tendón, una técnica atraumática, cambiando el método de sutura, el manejo postoperatorio, evaluando sus resultados, hace reparación primaria, sutura epitendinosa y un plan de movilidad activa protegida. Entonces, a partir de este momento cambia como el manejo de las lesiones de flexores a este nivel y sale como toda la parte de la reparación primaria del manejo de los tendones en la zona 2. Pero una cosa que no está dicha ahí en la historia es las suturas que tenían. Las suturas que tenían inicialmente producían reacción y adherencias. No tenían suturas que fueran como las que tenemos actualmente, que producen cero reacción. Cambio en ese momento eran la seda, el catgut, todas esas cosas que lógicamente iban a producir una reacción inflamatoria y eso quiere decir adherencias. Ok, sí, señor. Igualmente, el punto de Bunnell era mucho más traumático, entonces iba a producir y a favorecer mucho más las adherencias. Sí, señor. Sí, entonces cuando yo hablo de historia muestran como esa tendencia y ese cambio a partir de ese momento, que hace como las correcciones de lo que habían hecho antes y empieza a hacerlas de esa manera. Entonces, cuando uno clasifica la lesión en la zona 2, basada en la exploración 1, es el porcentaje de lesión, si es menos del 50% o más del 50%, qué grado de retracción tienen las lesiones a este nivel y la relación de la retracción con respecto a la alteración de la vascularidad y la temporalidad de la reparación. Finalmente, lo que se busca es, uno, disminuir la formación de brechas, porque las brechas generan adhesiones y pérdida de la resistencia. Ya esto es un capítulo como súper grande que empieza acá. Entonces, ¿cuáles son los principios de la reparación primaria de la zona 2? Acá hay dos artículos muy importantes que son de Strickland del 95,
que se llaman como los fundamentos del tratamiento. Yo revisé el del 2000, que es este, y muestra como el progreso de los últimos 25 años con respecto a la preparación primaria de los tendones, y él pone como unos principios. Uno, que la sutura sea de fácil posición, eso lo traduje yo, o adecuada en tendón, y que sea atraumática, que se bloqueen los nudos de la sutura, que tenga una unión lisa en los bordes de la reparación, que tenga una brecha mínima a nivel de la reparación realizada, que tenga una interferencia mínima con vascularidad de tendón, y que la fuerza de la reparación sea lo suficiente para permitir la aplicación de estrés en el tendón con la movilidad. Y yo lo puse como estos 3 ítems para la revisión. 1, que la técnica sea traumática, y el fin de la técnica traumática es adherencia y vascularidad. 2, es la fricción de deslizamiento de esta reparación. Y 3, que la fuerza que o la tensión que tenga la reparación sea lo suficientemente fuerte para permitir la rehabilitación temprana. Este es un cuadro que muestra como 5 centros y cómo fue la evolución de ellos con respecto a las técnicas utilizadas. Lo que dice RR quiere decir ruptura. Ahí se me fue otra vez, ya. Quiere decir ruptura. Entonces uno empieza a ver que pues, empezaba en 17% de las rupturas y ya fueron mejorando en las últimas publicaciones, 4%, 1%, aquí hay una que se escache 10%, y empieza, este cuadro tiene como inmerso adentro todas las técnicas que fueron cambiando para lograr cumplir con los principios anteriores. Y una muestra de eso, este es como la tendencia en publicaciones de los últimos 50 años, y ver cómo las lesiones de flexores y las publicaciones han aumentado pues, exponencialmente hasta la actualidad. Este va hasta 2014, ese cuadrito, pero hasta la actualidad ha aumentado. Y aquí, para hacer como énfasis en eso, este es el artículo que les mencionaba de Kleiner, de este otro, perdón, de 2 años más adelante, que es como la primera serie que muestra 28 lesiones, que le hace 2 pasos de sutura a través como el núcleo, hace una sutura epitendinosa y tiene un protocolo de rehabilitación diferente en ese momento. Los índices de ruptura de ese artículo eran de 14% y los resultados funcionales eran buenos. Y el progreso con los diferentes cambios en las diferentes cosas que ya vamos a ver, cuáles son los índices de ruptura y de resultados funcionales más o menos de una serie más reciente para ver cómo es el progreso, cómo ha sido cómo ha virado esos resultados. Entonces, con respecto a la reparación, hay diferentes técnicas que pueden ser. Entonces, uno, la propiedad de la sutura, el calibre y la rigidez del material está incluida con respecto a la propiedad de la sutura. Las modificaciones técnicas que se han realizado, la configuración de la reparación, que quiere decir cuántas suturas pasa uno por el centro de reparación, a qué distancia desde el borde hasta esa parte de llegar, y las configuraciones, que también tienen una importancia. Las configuraciones las subclasifica como en clásicas, modificadas y modernas, y el problema de los epónimos con respecto a todas esas subclasificaciones. Este fue como una pregunta de la vez pasada, y era cuál era pues, si la sutura que estamos viendo si era una de las modificaciones de Kessler o cuál era. Este es un artículo que conté que muestra la historia y evolución del reparo de Kessler. De la izquierda es Kessler, y este artículo o configuración de sutura fue publicada en el 73, y este es el dibujito que ponen para explicar esta sutura inicialmente. Lo que muestran ellos es como el progreso de la sutura utilizada en este punto de entrada de Kessler, y hacen una explicación de la configuración de un componente transverso, un componente longitudinal y un componente de unión, y cómo estos son los 3 componentes como de esta sutura y que ya empiezan como a modificarse. Y acá hacen una relación. Juan, se va a acabar el tiempo. ¿Sé qué? Se va a acabar el tiempo, entonces bueno, nos toca me salgo y salir y volver a entrar. Listo. Me dijo.